Recording in progress. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí junto con el senador José García Ruminot. Vamos a comenzar en comité mientras se reúne también el quórum necesario para poder iniciarlo formalmente. Quiero agradecer a todas las agrupaciones que en el día de hoy nos van a acompañar con su testimonio, con sus relatos, con sus aportes y sugerencias. Esta sesión ha sido convocada para continuar el estudio del proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Boletín 14.310-35. Esta comisión está siendo transmitida por TV Senado en el cable y también por la plataforma habitual. Queremos agradecer el trabajo de la Secretaría y del equipo de informática que hacen posible cada día lunes y jueves estas comisiones de audiencia, y al equipo de televisión del Senado también por la difusión y la transmisión de las mismas. Para esta sesión hemos invitado a varias organizaciones que puedan también sumar sus aportes, y queremos comenzar con Paulina Acevedo Mesa. En la esquina, por lo menos en mi pantalla, hay un cronómetro y tenemos hasta 10 minutos para poder escuchar las intervenciones de las organizaciones. Así es que ahí ya vemos a Paulina en la pantalla. Paulina, tiene usted la palabra. No se le escucha. ¿Solo yo no la escucho o no la escucha nadie a la Paulina? No se le escucha a la presidenta. No se escucha. ¿Y ahora se escucha? Perfecto. Ahora sí te escuchamos, Paulina. Está también la senadora Claudia Pascual. Ya. Disculpen que voy a tener que poner altavoz porque no se escuchaba. Sí. Para que ya. Yo mandé un PowerPoint, no sé si eso lo tengo que presentar. Puedes compartir pantalla. Estás habilitada para compartir pantalla. Perfecto. Ya. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Ya. Ahí. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Voy a pasar aquí. Como ven, sale proyecto de ley de autismo y principalmente me gustaría hablar del área de salud y de protección, algunos puntos para entregar ciertas sugerencias el día de hoy. Primero una presentación. Yo soy Paulina Acevedo, vengo desde el área profesional y personal, intentando generar un puente entre la experiencia y conocimiento tanto en primera como tercera persona, ya en este caso como persona autista y psicóloga. Como autista represento a la Asamblea Autista, que es una asamblea a nivel nacional y se compone por personas adultas que estamos en el espectro y nos movilizamos desde nuestras experiencias y especializaciones para contribuir en nuestro país en materias que competen a nuestra condición, como esta. Como psicóloga me he especializado en el área del espectro autista y en otras neurodivergencias, además de especializarme, en materias de vulneración de derechos, ¿ya? He conocido, por tanto, y trabajado con infancias, adolescentes, personas adultas, con familias y generaciones de familias, además de distintos centros como de salud, espacios desde la educación, municipalidades, comunitarios, que siento que me permiten contribuir, digamos, y generar lo que les voy a decir hoy día. ¿Ya? Voy a partir entonces indicando en estos pocos pero importantes minutos que me gustaría reflexionar primero sobre el proyecto y su significado, y también en lo que tiene que ver con el área de salud y protección y justicia, como les había dicho. ¿Ya? Entonces empiezo hablando por autismo y parto un poco con la pregunta, ¿cierto?, de cómo llegamos aquí. ¿Qué es autismo? ¿Por qué estamos en este espacio hablando de una ley? ¿Por qué hay manuales todavía con el término de trastorno, siendo que en el proyecto se habla de una condición?
Y creo que son muchas preguntas que nos llevan a un mismo origen sociohistórico y político que hace siglos está presente en diferentes partes del mundo, teniendo un poco cierto esta premisa de lo desconocido es amenazante y muchas veces patológico. En Chile, lamentablemente, hay una discriminación todavía en gran parte por la visión biomédica, este paradigma, ¿cierto?, que impera muchas veces también en el autismo. Y si bien muchos profesionales, por ejemplo, se han podido especializar, desde el discurso, muchas veces relacionalmente o en los acompañamientos esto sigue imperando. Entonces es muy importante ahí poder entender, ¿cierto?, este contexto y ir a un poco comprender lo importante que es pensar en qué es el autismo. Yo no tengo una única definición, por supuesto, pero sí creo muy importante considerar que es una condición neurobiológica, multifactorial y sistémica en el sentido de que involucra diferentes áreas del desarrollo humano de la persona, a nivel cognitivo, social, emocional, sensorial, incluso físico, desde las comorbilidades. Entonces, partir en ese sentido con desde dónde acompañamos, desde dónde pensamos las falencias que hacen que hoy se genere este proyecto. Desde ahí, un mensaje que quiero dar es lo importante, si bien cierto, de capacitar a instituciones educacionales, en materia también en centros de salud, sobre todo pensando en la atención, diagnóstico temprano, ¿cierto?, etcétera, que son muchas de las cosas que se hablan harto en este proyecto. También es esencial crear experiencias y espacios que permitan la resignificación colectiva del autismo, una mirada positiva de la diferencia y sobre todo pensar que desde la materia de salud y de salud mental específicamente, que es como más lo que me compete, tiene que ver más bien con consecuencias de las barreras sociales, actitudinales, entre otras, ¿ya? Más que por el autismo mismo. Además de eso, es muy importante considerar las problemáticas como transversales a todo el ciclo vital y que justamente, producto de todo lo que les mencionaba también, ha ocurrido, y me imagino que muchas de las personas y organizaciones que han estado presentes también lo han referido, hay muchas consecuencias como los diagnósticos tardíos, sobre todo en mujeres y disidencias, los pocos accesos a acompañamientos, por distintas razones, ya que voy mencionando aquí, y también justamente generando en gran parte el enmascaramiento o camuflaje, y muchas veces como esta sobreadaptación para no ser discriminadas. Esto trae en consecuencia muchas comorbilidades. Por ejemplo, aquí como vemos en la tabla, la ansiedad, trastornos de sueño o depresión son significativamente más altas que de prevalencia en la población general, ¿ya? Y esto se debe en gran parte, justamente como les decía, a este contexto y en cómo se mira el autismo hasta hoy en día. Entonces, creo que el proyecto de ley hasta ahora efectivamente está considerando cosas muy importantes. La detección temprana, las capacitaciones en centros de salud, apoyos terapéuticos, el catastro. Sin embargo, me interesa dejar muy claro el mensaje de lo importante que es que pensemos en este proyecto de ley, no desde que el autismo es una condición que necesita el tratamiento o acompañamientos como para adaptarse a los contextos, sino más bien desde el apoyo ya sociohistórico, digamos que como esta demanda sociohistórica que hay, que se ha negado por mucho tiempo y ha generado consecuencias significativas. Y en ese sentido se traducen en la afectación en el bienestar integral y calidad de vida de las personas autistas, ya generando ahí estas comorbilidades que justamente requieren de acompañamiento terapéutico, farmacológico muchas veces. En este sentido, también me gustaría hacer hincapié en el rol de las instituciones, ¿ya? Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de salud, tenemos que pensar que la salud de la persona autista, su calidad de vida, involucra a muchas áreas, interactúa, al igual que todas las personas, desde muchos espacios. Entonces, es importante también que pensemos, al menos como desde este inicio y esta posibilidad de proyecto de ley, como en los distintos espacios, tanto desde lo laboral, que yo sé que quizás lo han mencionado, desde la educación, desde salud también, desde los centros mismos y acompañamientos, pero también en otros espacios que quizás no son tan considerados, como por ejemplo desde la protección o justicia. En materia de salud principalmente me gustaría ahí como sugerir
integrar a este proyecto, primero, bueno, la visibilización, ¿cierto? Que quede como bien explícito que la persona autista, digamos, tiene su condición durante todo el ciclo vital y comprende desde el nacimiento hasta que sea adulto mayor. Espacios para repensar los acompañamientos y sus objetivos, repensar el rol profesional, y desde ahí estas capacitaciones que se puedan hacer generen estos espacios de reflexión como lo que estamos hablando. Por otra parte, en materia de protección y justicia, vi un poco, ¿cierto?, cómo se estaba hablando en materia de cuando ocurre violencia intrafamiliar y, por ejemplo, ¿cierto?, la posibilidad de que no se... Perdón, se me fue la palabra, pero en el fondo la posibilidad ahí también de considerar a los niños, niñas y adolescentes desde la imprescriptibilidad de la acción cuando un delito se comete bajo la condición. Esto me parece sumamente importante. Sin embargo, creo que hay cosas a la base mucho más importantes también que ojalá se puedan al menos pensar en el mediano o largo plazo. Esto es, por ejemplo, no sé si saben, pero afortunadamente hoy en día niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales tienen la posibilidad, ¿cierto?, de tener una entrevista única para justamente proteger y no revictimizar. Esto también sería muy importante considerarlo, por ejemplo, en los procesos judiciales, vale decir, cuando vayan a tribunales de familia, audiencias, juicios orales, etcétera, las personas autistas, garantizando así, digamos, sus derechos y considerando sus necesidades. Ya hay muy poca información en esta área y por eso quería, digamos, como exponer, incipientemente, por supuesto, algunas de estas sugerencias. Desde ahí, asesorías o capacitaciones a mecanismos judiciales, a las fuerzas del orden u otros asociados a la justicia es sumamente importante. En Inglaterra, de hecho, hay manuales respecto a cómo sugerencias hacia, por ejemplo, fuerzas del orden, policías, entre otras, sobre cómo poder responder, por ejemplo, ante personas que están en el espectro. O, cuando no hay un diagnóstico explícito, también poder identificar ciertas características y ante eso responder, ¿ya? Que es muy importante finalmente para no revictimizar y no generar muchas de las comorbilidades que les mencioné, ansiedad, estrés postraumático también, entre otras. En ese sentido también, si bien quizá la ley no apunta en este momento a fomentar espacios de investigación o formación desde esta área, igual quería comentar lo importante también de considerar, ¿cierto?, la discapacidad y la justicia en Chile. Hay muy poco todavía, se sabe muy poco, y especialmente en neurodivergencias o condiciones que pudiesen ser invisibilizadas. Entonces también quería ahí dejar como este mensaje en el fondo de que esta ley en materia de protección ojalá también considere estos aspectos. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, Paulina, por las sugerencias desde la asamblea, pero también desde tu experiencia profesional. Creo que la idea de repensar los acompañamientos, los objetivos, de repensar la capacitación también, es algo que se repite en varias presentaciones. Así es que muchísimas gracias. A continuación, queremos ofrecerle la palabra por hasta 10 minutos a Janina Rivera. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por su consideración de poder exponer ahora, ya que el día de ayer falleció un pequeñito de 5 años de nuestra agrupación. Así que entenderá. Nuestras sinceras condolencias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Janine Rivera. Yo estoy acá, soy representante de una agrupación acá en la región de Coquimbo, en La Serena, de autismo cuarta región. Soy madre de un niño dentro del espectro, soy hermana de un adulto dentro del espectro, diagnosticado tardíamente a los 27 años. Bueno, yo vengo más a contarle un poquito las necesidades que tenemos en el norte. No soy profesional del área de la salud, así que, bueno, nosotros acá en la región de Coquimbo tenemos muchas necesidades, ya sea en profesionales que, bueno, ¿cómo les podemos decir? Tenemos que ir a otras regiones para poder tener profesionales de calidad, neurólogos, psiquiatras.
nuestros niños están siendo diagnosticados muy tardíamente. Nosotros también tenemos un grupo de agrupaciones del norte, de Alto Hospicio, de Huasco. Las chicas de Huasco, bueno, ustedes de allá, se tienen que trasladar a La Serena, que es lo más cercano. Mi hijo, disculpen, a lo más cercano. Entonces, nosotros estamos pidiendo que el proyecto de ley pueda seguir su curso, pero sí con algunas mejoras. Nosotros llevamos trabajando ya bastante tiempo con el senador Gaona, fuimos por parte del proyecto de él, pero después que se fusionaron, nosotros seguimos trabajando para poder hacer algunas modificaciones y cosas. Y bueno, nosotros también lo que queremos pedir, senadora, es que de alguna forma se puedan, hijo, de alguna forma se puedan fiscalizar ciertos profesionales. Muchos profesionales, psicólogos, terapeutas, hacen excelente su trabajo, pero sí diagnostican por el test A22, ¿ya? Ellos diagnostican y ni siquiera los derivan a un neurólogo, siendo que ese test solamente les da el nivel del autismo. No, mi amor, espérame un chiquitito. ¿Me pasó? No, ¿Me pasó? ellos no deberían decirle tiene TEA y listo y queda ahí, sino que deberían ser enviados a un neurólogo. Eso también queremos pedir, que de alguna forma pueda haber un poquito más de fiscalización a esos profesionales, y no que todo el mundo en este momento esté haciendo diagnósticos, ¿ya? También, bueno, en Alto Hospicio, también tenemos una agrupación de Alto Hospicio, que también, senadora, está bien alejadita de todo. Ellos sí tienen que darse un tremendo viaje a Santiago para buscar profesionales, ¿ya? Bueno, nosotros acá en la región de Coquimbo y la comuna de La Serena hay muchas agrupaciones que tratamos de dar terapia lo más bajo costo que se puede, ya, pero también se entenderá que no podemos. Entonces, por eso también se han formado tantos colectivos, agrupaciones, federaciones para poder empezar nosotros a cubrir mientras el Estado puede hacer algo con nuestros niños. A lo mejor no se va a poder dar terapias a todos de gratuidad, pero sí a lo mejor tener capacitaciones profesionales un poco más, ¿cómo se podría decir?, más capacitados por el autismo. Yo, es algo personal, senadora, cuando mi hijo fue diagnosticado alrededor de los 2 años, a él lo mandaron a hacer exámenes a España, exámenes genéticos. Y usted comprenderá que los costos eran demasiado altos para que volvieran de buena forma sin una alteración genética. Después mi hijo no hablaba. A los 3 años una neuróloga me dijo que iba a ser mi hijo una plantita, y esas fueron las palabras. Una planta que iba a estar en una esquina. Entonces, yo creo que hay que ser demasiado fuerte como mamá para escuchar una respuesta así del neurólogo. Entonces, yo creo que muchos profesionales están diagnosticando, pero no están dando el diagnóstico de una forma que nos llegue, que nos deje tranquilos como papá. A lo mejor yo tuve la fuerza de seguir como caballo, digo yo, así sin mirar a ningún lado, pero muchas mamás llegan a nosotros como agrupaciones sin saber qué hacer. Eso es lo que nosotros queremos pedir, que haya capacitación, que haya fiscalización. Senadora, en cuanto al PIE, yo vengo a hablar, por eso le digo, como mamá y como hermana, y como parte como presidenta de una agrupación. En cuanto al PIE, que hayan cupos, senadora, en los colegios de lenguaje, que acepten a nuestros niños de alguna forma. Si nosotros no tenemos un monto muy alto, que ustedes ya muchas veces se lo han dicho, de 500, 700 mil pesos, nuestros niños no avanzan. Nosotros como agrupaciones, si bien tenemos toda la disponibilidad y disposición de ayudar a muchas familias, muchas agrupaciones tienen que ir con los profesionales que están en los niveles de estudio, 3er año, 2º año. Y entonces, ¿qué pasa? Se va rotando y no se sigue la continuidad con un tratamiento, con las terapeutas ocupacionales. Nuestros niños cuesta mucho que se adapten, que tengan ese apego con los terapeutas. Entonces, si empezamos con esa rotación de profesionales, que es la única forma como agrupaciones que podemos hacerlo, usted entenderá que es muy, muy difícil, senadora.
Senadora, también, bueno, nosotros somos varias agrupaciones. Nos llegó un documento de Yo Soy Autismo, ellos también participan. Me gustaría leerlo si me quedan unos minutitos. ¿Sí? Bueno, acá Daniela Cárdenas, que ella dirige una agrupación en la ciudad de Antofagasta, dice: minuto de intervención, Comisión del Senado. Es muy cortito. Como Fundación Yo Soy Autismo, agrupación que reúne a personas en el espectro autista que requieren, se lo voy a hacer después llegar, senadora, que requiere diferentes niveles de apoyo y sus familias, creemos que es necesario que respecto de la ley que hoy se está discutiendo en el Senado haya claridad en cuanto, uno, que el autismo es una condición con la que se nace y se muere, por tanto, las personas en el espectro siempre van a necesitar apoyo, acompañamiento en todas las áreas de nuestra vida diaria, en su educación y luego en el ámbito laboral o en la vida adulta, especialmente cuando los cuidadores ya no estén a su lado. Esto nos representa a muchas agrupaciones que estamos en lo mismo. Dos, ¿quiénes serán los beneficiarios o beneficios ciertos a los cuales podrán acceder los autistas y sus cuidadores en cualquier edad de su ciclo vital aprobada esta ley? 3, que los beneficios deben ser accesibles y universales para todos quienes se encuentren en el espectro, sin que haya sesgos en cuanto a las evaluaciones de sus requerimientos de apoyo. 4, que deben considerar que el espectro autista sea contemplado en el Registro Nacional de Discapacidad sin excepción para los y las autistas o sus cuidadores decidan voluntariamente incluirse en él, sin temor a ser rechazados o discriminados, entendiendo que esta no es un registro público y puede ser tramitada discrecional o su cuidador de considerar lo necesario. El último, que de ser eliminado el trastorno de espectro autista como una discapacidad, se genere un registro nacional que permita, con el solo diagnóstico, percibir beneficios y que sean cauteladas sus garantías y derechos ante actos discriminatorios que puedan afectarles. Creemos firmemente que el pensar que al llegar a la vida adulta ya no necesitan nada es un error, pues tanto para adquirir un oficio, una profesión o acceder al ámbito laboral, ellas van a necesitar acompañamiento y además se debe intervenir al entorno para que entienda sus características, adecuaciones y apoyos que necesitan para desenvolverse en su vida diaria. Y aquellos y aquellas que no puedan tener una vida independiente siempre requieran cuidados, más aún un lugar en el vivir cuando los cuidadores y familias ya no estén. Este documento que ellos nos hicieron llegar representa muchas agrupaciones, senadoras. Nosotros, como le digo yo soy madre y hermana, no le puedo venir a hablar como una profesional, pero sí nosotros queremos que en el momento que nosotros no estemos, nuestros hijos igual tengan un lugar donde estar. A lo mejor muchas familias sí podemos todavía, gracias a Dios todavía podemos, pero no sabemos el día de mañana. Entonces, también que no quede de lado el autismo severo. El autismo nivel 1 requiere mucha ayuda. Nuestros niños tienen unas desregulaciones muy grandes que a veces nosotros llegamos a pensar que es un autismo más complejo. Bueno, senadora, eso fue mi palabra. Le agradezco nuevamente que me haya muchísimas gracias. Antes. No, muchísimas gracias, Yanina, por los aportes desde el norte, no solo Coquimbo, sino también Alto Hospicio y también lo que nos planteaba respecto del PIE, de las escuelas de lenguaje, es algo que se ha estado repitiendo entre los comentarios de muchas organizaciones, así que de verdad muchísimas gracias. Se encuentran presentes en esta sesión el senador José García Ruminot, la senadora Claudia Pascual, la senadora Paulina Núñez, el senador Juan Luis Castro. A continuación, queremos ofrecerle la palabra a Tania Cruz. Tania, por hasta 10 minutos. Tienes que activar tu audio, tu micrófono. Ahí sí. Hola, buenos días.
buenos días a todos los asistentes a esta comisión. Yo soy Tania Cruz, soy profesora de educación diferencial titulada en el año 2008 y desde el 2012 me dedico a trabajar exclusivamente con personas con condición del espectro autismo, autista. Desde los 2 años, o sea, desde que han sido diagnosticados incluso una vez con un chiquitito de 1 año 8 meses, hasta más o menos los 30 años, incluso más, porque mucho de ese tiempo lo dediqué a trabajar en el ámbito privado, en un centro, no en un colegio, no dependiente, digamos, del ministerio y tampoco reconocido como colegio, sino que trabajábamos de forma total y absolutamente independiente. También soy hermana de un, en este momento, adulto tremendamente funcional que nos llena de orgullo, autista, y esposa y mamá de algunos representantes, exponentes, digamos, del espectro. Yo quiero partir por hablar de la desinformación, lo que decía la señora Yanin al principio. Al principio, cuando se recibe un diagnóstico como este, se inicia un largo peregrinaje que inician todas las familias, que pasa y empieza cuando notan que algo no va bien con el desarrollo de sus hijos. A lo largo de estos 10 años son innumerables las familias que he conocido que durante años han pasado de un médico a otro, de exámenes absolutamente injustificados, de juicios acerca de sus habilidades parentales, de ser juzgados como violentos, incompetentes o sencillamente como liberales que dejan a sus hijos hacer cualquier cosa, lo que quieren, porque esta es una condición que no se ve. Por lo tanto, o sea, no se ve a simple vista, por lo tanto, cuando se tiene un hijo con esta condición, la pena, el sentimiento, incluso la vergüenza, quedan siempre, siempre adentro de la casa. Porque esos padres siempre están en tela de juicio, lo que los lleva a trincherarse básicamente en sus hogares por miedo a enfrentar una sociedad que no tiene la empatía y que prejuzga sin saber qué es lo que pasa puertas adentro de un hogar neurodiverso. Por esta razón es que me llama profundamente la atención que se haya, obviamente no esto no relacionado con esta ley en particular, sino que con otra anterior, que se haya ampliado el currículum nacional estándar a las escuelas especiales, sobre todo las que se regían bajo el decreto 815, que veía el tema del autismo y los multidéficit, y etcétera. Porque en esas escuelas el estudiante, además de recibir el lenguaje, la ciencia, las matemáticas, obviamente dentro de sus capacidades, recibían algo más, que era el aprendizaje para la vida, para ser funcionales. Yo voy a hablarles sobre mi experiencia, se ha basado básicamente en niños, jóvenes, adultos, bien poco funcionales, la verdad es que con muchas necesidades de apoyo, y siento que a ellos nada los toca, porque son chicos que difícilmente van a poder integrarse a una escuela regular, en un PIE, por ejemplo, o si que han sido integrados, normalmente ha sido por la, comillas, buena onda del establecimiento, que los acepta y les empieza a quitar horas de asistencia porque nadie los puede manejar. Recording stopped. Recording in progress. No está preparado la comunidad educativa en general para recibir a estos estudiantes cuando tienen grandes necesidades de apoyo. El proyecto de ley dice en su artículo 2 que el espectro de afectación en estas áreas es amplio y variable de individuo a individuo. Precisamente la palabra variable está en la complejidad de la atención, ya sea médica, educativa o terapéutica de las personas del espectro, ya que efectivamente ningún caso es igual a otro. No tienen las mismas necesidades, ni habilidades, ni destrezas, ni competencias, lo que hace necesario una evaluación y una intervención individual, una que cubra las necesidades personales de cada estudiante, ya que unos no requerirán más que meras adecuaciones curriculares, mientras que otros deberán ser intervenidos de por vida para mantener una calidad de vida medianamente independiente. ¿Cuáles serán las redes que se harán cargo luego de que los tutores falten? Sobre todo en casos en que la severidad
no permita un total desenvolvimiento de la sociedad, esta ley, así como muchas otras, se hace cargo de una parte de la población con condición del espectro. Sin embargo, deja muchísimos afuera. A todos aquellos que presentan otro tipo de condiciones de su neurodesarrollo, y que el autismo es un rasgo más. Síndromes poco frecuentes, como por ejemplo la esclerosis tuberosa, el síndrome de Coffin-Siris, de Angelman, de Church, donde las patologías son innumerables y en lo que los hogares deben hacer grandes esfuerzos, no solo económicos, sino que sociales, familiares, etc. ¿Qué pasa cuando ese estudiante, paciente, ser humano, por más que se hagan todos los esfuerzos desde todas las aristas posibles, no consigue avanzar en su desarrollo y se estanca en una edad mental de 1 año? Porque nadie habla del control de esfínter, por ejemplo, o de la cialorrea. Si bien me parece que esta ley es un avance, siempre es un aporte, me parecería una responsabilidad no hablar por aquellos que son aún más invisibilizados y que son sometidos a un sistema educacional, que es mi ámbito de estudio, que no está preparado para ellos y que da la impresión de que está más bien hecho para aquellos padres con expectativas demasiado altas o que creen que incluir es que todos sus hijos vayan al mismo colegio, y no es así. Vi de cerca cómo llegaban padres desesperados buscando un lugar en el mundo que pudiera recibir a sus hijos y acogerlos, con altísimos niveles de estrés y con nulas habilidades de la vida diaria, con las familias destrozadas, buscando lugares donde internar a los niños porque ya era insostenible la situación. Niños en 7º básico que no sabían bañarse solos, por ejemplo, o comer de forma adecuada con cubiertos, y que por la buena onda, como les decía, los recibieron al colegio los hermanos, pero les empezaron a cortar las jornadas hasta llegar a media hora diaria, irrisorio, ¿no? Porque eso no es incluir a nadie. Nunca, jamás fueron invitados a un cumpleaños o un paseo de curso, porque daba vergüenza, porque ¿cómo lo íbamos a controlar? ¿Qué decir de aquellos que no logran controlar sus esfínteres o la cialorrea? Estoy absolutamente de acuerdo en que se debe integrar a aquellos que pueden hacer frente a las exigencias de una sociedad como la nuestra, pero me parece un gran acto de discriminación no darle ese lugar en el mundo a aquellos estudiantes que requieren más que una adecuación curricular. Y creo, con mucho pesar, que ni el sistema sanitario ni el educativo han dado el ancho, ya sea por falta de profesionales, de acceso a horas médicas, de orientación y contenciones oportunas. Faltan talleres para padres, grupos de apoyo, profesionales idóneos, responsables y conscientes de que trabajar con seres humanos no es lo mismo que vender autos, que la vida de estas personas muchas veces dependen de nuestras decisiones y de la forma en que las abordamos y las tratamos. Mi hermano menor, hoy de 19 años, fue un niño diagnosticado a los 2. Yo estaba en la universidad y recuerdo el llamado a nuestros padres para contarme. Estaban en una nebulosa de preguntas sin respuesta, pues el diagnóstico lo habían dado y el médico llamó al siguiente paciente, así de simple. Dentro de todas las preguntas que me hicieron, las que más recuerdo eran si iba a poder ir a un colegio normal, si iba a poder ir a la universidad, si se iba a casar y si iba a ser feliz. Que son básicamente las preguntas que tienen todos los padres que reciben un diagnóstico así y que muchos profesionales no están listos para contestar, porque básicamente tenemos un estándar de éxito y felicidad que no permite que nada se salga del molde. Les informo que el éxito se da en base a lo felices que somos y la felicidad es relativa. Lo que te hace feliz a ti no tiene por qué hacerme feliz a mí. Sin embargo, yo respeto tu felicidad a tu manera mientras tú respetas la mía a mi manera. Me parece que la inclusión pasa por aceptar y respetar a cualquier otro que es mínimamente distinto a uno, y eso es un cambio que debemos hacer a nivel macro, en todo ámbito de cosas. Es imperioso contar con escuelas que entreguen un servicio de enseñanza integral, que den respuesta a las necesidades tanto pedagógicas como funcionales de estos estudiantes, que cuenten con flexibilidad horaria y la cantidad necesaria de funcionarios como para hacer terapias y rutinas que sean efectivas, que el estudiante neurodiverso como un ser humano, que vea al estudiante neurodiverso como a un ser humano tremendamente capaz si se le entregan las herramientas adecuadas y que contribuya a la calidad de vida de estas familias. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tania, desde también tu testimonio como profesional, pero también, como tú lo decías, hermana, madre, esposa. Y la verdad, hay algo que también ha sido bien reiterativo, no viene solo, el TEA no viene solo. Y de eso
Por eso nos alegramos muchísimo y están presentes también en esta sesión los equipos técnicos de los ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, no solo para estar escuchando, sino para ver cómo se traduce en mejoras sustantivas a este proyecto de ley a partir de un diálogo muy amplio que hemos tenido en el Senado de escuchar a diversas organizaciones. Así que muchísimas gracias, Tania, por tu testimonio. Está también con nosotros el senador Gustavo Sangüesa, está el senador Juan Luis Castro, la senadora Paulina Núñez, la senadora Claudia Pascual y el senador José García Ruminot, con lo cual ya tenemos también quórum. Y el senador Francisco Chaguán. No te veía, Pancho. Sorry. Estoy aquí con un computador que no es el mío, entonces no tengo toda la... Así es que, mejor, muy bienvenido al presidente de la Comisión de Salud. Entonces, señor secretario, ya tenemos también quórum formal para continuar la sesión. Queremos invitar a que pueda hacer uso por hasta 10 minutos a Pía Francisca Calderón Farías. No sé si me veo. Buenos días a todas las presentes y todos los presentes, sí. Ya voy a compartir pantalla ahora. No sé si se ve. ¿Se está compartiendo? Se ve muy bien. Si lo pone en modo presentación se va a ver mejor. Pero se ve bien. No sé en qué parte se coloca modo presentación. No importa, se pone abajo en la pantalla, pero no importa, se ve muy bien. Ya. Bueno, yo quiero hacer una propuesta más que una presentación y hablar de la condición. Voy a hablar desde mi experiencia. El título de la presentación tiene discriminación de las personas con la condición de espectro autista en el contexto familiar y protección integral a través de la norma que conlleve acciones sancionatorias. En resumido, bueno, voy a contar un poco de mi historia. Bueno, yo soy mamá soltera, mi hijo tiene 5 años, recién conoció a su padre en enero de este año, del presente año. El padre de mi hijo vive en Yungay y yo llegué allá sin saber dónde él vivía. O sea, sí sabía porque yo le había hecho la demanda por pensión de alimentos y busqué la dirección y me acompañó mi hermana y mi mamá. Y llegamos a la ciudad de Yungay y yo llamé a la casa de la mamá del papá de mi hijo y le dije, señora Ruth, ¿usted quiere conocer a su nieto? Y me dice, ya. Nunca hubo una intención por parte de la familia de conocer a su nieto por parte de la madre y a su hijo por parte del papá. Sabiendo que el niño tenía un trastorno espectro autista, yo me gasto en terapia más de 500.000 pesos mensuales, en colegio me gasto 360.000 pesos y en la tarde asiste a un jardín y 3 veces por semana. Más los medicamentos me gasto 120.000 pesos porque le doy TBH, o sea, perdón, el derivado de la marihuana, y también le doy aripiprazol porque he probado todo tipo de fármacos y no han dado respuesta a lo que es la risperidona y el ácido valproico y clonazepam, que no le dieron respuesta. Entonces llegué a la Fundación Daya y lo estoy medicando con el derivado de la marihuana. Siento que no soy la única madre que está en esta condición, soy una mamá soltera, que él me paga una pensión de 180.000 pesos, una pensión de hambre, siendo ingeniero civil eléctrico. Yo gasto en mi hijo mensualmente, yo creo que cerca del 1.000.000 de pesos, para recibir una pensión de hambre, que la justicia le otorgó a él una pensión de 180.000 pesos. Aparte de mi hijo, a los 2 meses fue detectado con plagiocefalia, un tratamiento caro, que tiene que ver un tratamiento con fisiatra, neurocirujano, neuróloga, y al año 8 meses fue diagnosticado con autismo. Todo eso por mi cuenta, sola. El padre sabiendo que era un niño con condición de autismo, sabiendo que tuvo plagiocefalia. Considero
que acá hay un tema de discriminación por parte de la familia, del tema del progenitor y también de la familia, porque la hermana de él también trabaja en el área de la salud, es kinesióloga, conoce todo el tema, trabaja con niños con autismo también. Entonces yo quiero presentar o proponerles que es también el tema de la discriminación. Yo sé que en el tema actual nadie está obligado a querer, porque lo hablaba con un abogado, yo le decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a él lo puedo demandar por discriminación? Me dice, no, en Chile no existe eso porque en la ley nadie está obligado a querer, tú no lo puedes demandar por discriminación a él. Pero yo quería proponerles que se pudiera a través de esta normativa pasar por un tema de discriminación por parte de la familia, porque los niños con condición de espectro autista son niños especiales, ellos necesitan cariño, necesitan protección, contención, y esa contención se le ha dado sola. Mi hijo necesita ir al parque, mi hijo necesita salir, necesitan caminar, ellos les gusta mucho caminar, necesitan distracción. Por ejemplo, en pandemia, nosotros, yo creo que todas las madres teníamos la autorización de salir 2 veces al día o 1 vez al día, y éramos las únicas que andábamos en la calle y nos paraban los militares. Nosotras también, y esto es, yo creo que todas las sufrimos, y les escuchaba atentamente a las expositoras anteriores, muchas de nosotras sufrimos el síndrome del cuidador. Y yo creo que yo tengo depresión, porque nosotras estamos todo el día con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar al colegio, lo voy a dejar al jardín, lo llevo a terapias y no tengo nada porque no me alcanza, porque es muy alto el costo que yo tengo que pagar por hacerle sus terapias. Yo no puedo dejar a mi hijo sin terapia. Y al padre no le interesa si yo dejo a mi hijo sin terapia, porque él me manda las 180.000 pesos y listo. Yo le mando las boletas de las 500 y tantos mil pesos que yo pago en terapia, pero a él no le interesa. Entonces nosotros nos desmotivamos, tampoco podemos relacionarnos con otras personas, perdemos amistades. Entonces el síndrome del cuidador al final es un tema que nos afecta psicológica y emocionalmente. Nos da alergia, acá dice que nos da alergia. Yo estuve con una alergia tremenda un año tratándome con antialérgico. Mi hijo lo tuve que traer me acuerdo que él se intoxicó con aripiprazol en Curicó, en la casa de mis papás, porque el aripiprazol que toma es el Arilex, entonces es como una pastilla dulce. Lo tuve que traer en una aeroambulancia, porque se tomó 8 pastillas, agarró una escoba y los bajó. Yo conté las pastillas, me tomé el registro de contabilidad de las pastillas, lo tuve que traer en plena pandemia. Mi hijo tenía que quedar hospitalizado en el hospital de Curicó, porque estaba encerrado casi todo por contacto de coronavirus, y tenía que quedar hospitalizado con los niños con coronavirus. Yo dije, no lo puedo dejar ahí. Tuve que pagar una aeroambulancia y dejarlo hospitalizado en la clínica Las Condes para que no se contagiara de coronavirus. Y el padre no me aportó ni siquiera 1.000 pesos para pagar la clínica. Nada. Entonces, todo este tema genera estrés porque el gasto económico es muy alto. Yo considero que se debiera sancionar a los padres que dejan a sus hijos con discapacidad como la de nuestros hijos, con la condición de espectro autista, sancionar con discriminación. Porque ellos a nosotros nos discriminan a la propia familia progenitora. El padre discrimina a su hijo con autismo. Y debiera verse desde esa forma, pero no sé cómo se pudiese escribir esto en el texto de la ley que se va, en el texto de la ley, donde se sancione al padre o la madre que deje a su hijo abandonado por discriminación de este tema, porque estos niños necesitan tener acompañamiento. Entonces, en el contexto familiar, pero también de otra parte, como parte de la diversidad humana, las personas con trastorno espectro autista deben ser aceptadas, celebradas y respetadas. Sin embargo, la discriminación contra los niños y adultos autistas es más de la regla de la excepción. Y esto va, como contaban las expositoras anteriores, el rol de la familia en la calidad de vida de nuestros hijos es súper importante. Es súper importante porque nosotros somos el apoyo para ellos, el apoyo principal. La expectativa de vida
que nosotros le damos a nuestros hijos dependen de nosotros, de cómo nos sintamos. Si yo estoy mal, mi hijo lo va a percibir. Entonces, el abandono desde las progenitoras, yo quería proponerles que se sancionara, hubiese una sanción por el abandono de los progenitores a un niño con discapacidad, que se sancionara a través de una discriminación y como maltrato infantil. Porque esto está sancionado, pero no sé cuál es yo encontré esta tipificación en el Código Penal, pero no sé si se sancionaba cuando el menor fallecía. No, la verdad que yo no soy abogada, entonces no entendí esta parte del Código Penal del artículo 352 que hablaba el que abandonara a su cónyuge o un ascendiente o descendiente legítimo, ilegítimo, enfermo, imposibilitado, sufriera lesiones graves o muriera en consecuencia del abandono, será castigado con presidio. La verdad que no entendí el código del 352 del Código Penal, pero la verdad que se pudiese incorporar un artículo en la normativa que pudiese sancionar a los padres que abandonan a sus hijos con el tema con trastorno espectro autista, porque aparte que dan pensiones de hambre a los que abandonan a sus hijos, porque esos son pensiones de hambre, a mí no me alcanza para pagar, porque ustedes saben que son una condición de élite y de alto costo, pudiese incorporarse por lo menos que se obligase a estar presente en la vida del niño. Y bueno, la ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades, que en el artículo 57 una acción especial destinada a denunciar los actos discriminatorios. Que este artículo se pudiese, no sé, incorporar o reformar en la nueva ley, que dijera como acto discriminatorio que el progenitor está discriminando a su hijo. Porque la verdad yo me siento sola, yo tengo el síndrome de Bornovio del cuidador, porque yo soy sola, tengo que hacer todo sola. El padre se va a esquiar Antillanca, yo te estoy hablando de mi caso, el padre esquía en Antillanca, los mismos amigos me cuentan, se la pasa esquiando y yo ni siquiera puedo salir un fin de semana con mi amigo, yo no veo a mi amigo hace 4 años. Tengo que cuidar a mi hijo, no puedo pagar una nana, porque tengo que optar por el tratamiento de mi hijo. Bueno, eso en resumen es lo que quería exponer. Bueno, mira, muchas gracias, Pía. Precisamente estas comisiones unidas, nos pareció muy importante incorporar a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y aquí está quien es su presidenta, que es la senadora Claudia Pascual, porque el relato que tú haces es un relato más extendido de una realidad que pareciera estar presente en la vida de muchas mujeres, que cuando nace un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad tienden a quedarse solas. Y precisamente hay una iniciativa que hemos presentado respecto de violencia vicaria, en donde se utiliza al hijo para maltratar a la mujer, con pensiones que son muy escuálidas para poder enfrentar todas las obligaciones, en este caso que lleva una situación como la de trastorno espectro autista. Entonces, si bien es cierto, a veces desde el punto de vista legal es difícil obligar a estar presente a una persona, pero sí en el caso de la determinación de las pensiones de alimentos. Entonces, creo que el punto que tú colocas, que es el primero dentro de todo este proceso de audiencias que hemos tenido, es el primero que nítidamente habla de esta realidad que nosotros sabemos es muy extendida. Así es que, de verdad, Pía, muchísimas gracias por compartir este testimonio, y lo que esperamos es que, o dentro de esta iniciativa o dentro de la violencia vicaria, incorporarlo, porque es una realidad y una realidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Así es que Sí, muchísimas gracias. Te das una hora. Sí, yo ahora en este mundo que yo estoy de discapacidad, la mayoría de las mujeres, o sea, no sé si la mayoría, pero he visto Sí, la muchas mayoría son solas. son solas, somos solas. Así es. Y Esta es una... es realidad. ¿Y por qué? Porque se produce un quiebre matrimonial, por lo menos un quiebre matrimonial, porque el cansancio de la mujer, el trabajo con los niños se la lleva toda la mujer.
Así es que bueno, muchísimas gracias, Pía, y ahí vamos a escuchar también las opiniones, las sugerencias desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género respecto de esta materia. Muchísimas gracias. Queremos ofrecer la palabra a Catherine Dinamarca. Catherine, estás con la pantalla apagada, pero no sé si estás ahí. Ahí. Hola, senadora. Catherine, te ofrecemos ahora la palabra. Sí, tú has estado ahí también desde temprano, te vimos de las primeras conectadas. Te ofrecemos la palabra ahora por hasta 10 minutos para que puedas compartir los alcances de esta presentación. Catherine es fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso. Sí, voy a compartir primero la presentación y no sé si la ven. Sí, ya la vemos. Sí, la voy a poner en modo presentación. ¿Ahí? Perfecto. Sí. Bueno, yo soy Catherine Dinamarca, soy fonoaudióloga, como dijo la senadora, y estoy haciendo un doctorado en políticas públicas, estoy por terminarlo, y mi área de interés siempre ha sido inclusión, discapacidad, así es que lo que yo les voy a presentar ahora en realidad son reflexiones desde el ámbito de la salud y la educación, conversaciones profundas con profesionales asistentes de la educación y profesionales de la salud que trabajan con personas con autismo y también con familias y también personas con autismo a las que tratamos, ¿cierto?, en nuestras actividades profesionales. Entonces, solo para contextualizar, recordar que tenemos una tremenda deuda con las personas con autismo en el país porque no existe datos claros respecto a la prevalencia. Sabemos con datos de 2017 que esta prevalencia alcanza el 1%. En educación también se cree que es más o menos el 1% de la población con necesidades educativas especiales permanentes la que la que tiene la condición de TEA, pero tenemos la percepción de que es mucho más, sobre todo en estos últimos años ha aumentado, pero no hay estudios que puedan avalar esas percepciones. También desde salud hay poco conocimiento en la atención primaria en salud y hay marcos políticos que tratan de contener algunas necesidades de la población con TEA, pero tienen un enfoque más bien retrospectivo, un enfoque top-down, que viene una toma de decisiones desde arriba hacia abajo, y son poco proactivas en relación a las necesidades. Estos marcos legales en educación están cubiertos, ¿cierto?, por la Ley de Inclusión, y dentro de eso está el Decreto 170, el 83, y las últimas orientaciones técnicas para el rol de profesionales asistentes que va a poder apoyar a no solo a los niños con TEA, a los estudiantes con TEA, sino que a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y desde salud hay algunas guías clínicas que orientan sobre la detección y la intervención del TEA, y está, ¿cierto?, la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión para Personas con Discapacidad. Sin embargo, no hay nada específico para la población con TEA, así que a mí me parece desde esa perspectiva que es súper buena estas instancias en las que se invita a distintos actores a poder opinar. Pienso que es a lo que debiera llegar todo diseño de política pública, un enfoque bottom-up, donde se parte desde la base la participación de todos los actores relacionados con la problemática, porque eso permite análisis enfocados en todas las necesidades de una manera integral, como lo hemos visto hasta ahora en las personas que han y eso permitiría, ¿cierto?, una toma de decisiones mucho más pertinentes. Desde ese punto de vista, yo les presento algunas dificultades que ocurren en educación. Principalmente, uno de los problemas más grandes que ocurren son los tiempos de apoyos educativos estandarizados que otorga la política educativa. Es decir, con este tema del assessment y de la estandarización de la educación, como lo decía una exponente hace poco rato atrás, los estudiantes con TEA quedan un poco excluidos de este sistema un poco inflexible en educación, porque los tiempos de atención que se otorga a los profesionales asistentes de la educación, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, y sabemos que los estudiantes con TEA requieren de tiempos distintos de intervención multiprofesional.
Por otro lado, los roles que define la política educativa para estos profesionales asistentes son confusos y ambiguos, entonces muchos de los cargos quedan a criterio y a discreción de los equipos educativos. Por lo tanto, muchas veces se prescinde o del terapeuta ocupacional o del kinesiólogo y los estudiantes con TEA quedan muchas veces sin la atención como corresponde. Los diagnósticos médicos son tardíos, por lo tanto a las escuelas están llegando niños que han perdido tiempo precioso de intervención. Los recursos didácticos que se encuentran en las escuelas muchas veces no son apropiados para los estudiantes en condición TEA. Una de las problemáticas que nosotros estamos observando dentro de las escuelas es que hay poca claridad respecto a la trayectoria educativa de los estudiantes con TEA. Está súper normado todo hasta más o menos cuarto, quinto básico, pero de ahí en adelante todo queda a interpretación de las escuelas. Por lo tanto, las estrategias de intervención para adolescentes con TEA quedan un poco a la deriva y depende mucho de la experiencia de los equipos profesionales. Falta, por lo tanto, también ampliar la cobertura para estudiantes TEA en las escuelas y falta desde educación otorgar mayor robustez a la política que tiene que ver con la trayectoria educativa, porque en educación superior todavía estamos bajo las iniciativas que las universidades puedan dar para personas con TEA, pero no existe una política clara o una proyección clara de la política pública respecto a eso. En salud faltan datos de prevalencia y a mí eso en lo personal me parece súper grave porque si se va a levantar una política para personas con TEA, es súper importante saber cuántos son, porque hay que de alguna forma ordenar y determinar los recursos que se necesitan. Hay escasez de médicos preparados para la emisión de diagnósticos, los protocolos son confusos para el manejo de la estrategia de diagnóstico-intervención, prevalece un enfoque biomédico, hay prácticas de salud poco inclusivas, hay escasa formación de los equipos en salud en lo que es TEA, hay poco conocimiento que pasa con Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo, ¿cierto?, hace pesquisas tempranas, pero ahí hay todo un tema respecto al seguimiento de las familias y la adherencia de las familias a las intervenciones. Existe una alta rotación en salud, lo que interrumpe la sistematicidad de las intervenciones, y esto es especialmente delicado en personas con TEA. Hay una fuga importante de profesionales por malas condiciones laborales, lo que hace que aumente todavía más la escasez de profesionales preparados para esto. Los medicamentos y los tratamientos son de alto costo y hay permanentemente familias en duelo anticipado debido al mal manejo profesional y de gestión después del diagnóstico, porque ocurre que hay listas de espera enormes para que después del diagnóstico, ¿cierto?, la persona reciba atención y ese mal manejo provoca ciertas frustraciones y duelos anticipados. Y uno de los grandes problemas es la falta de sinergia entre salud y educación. Es necesario considerar a la persona con TEA en su trayectoria de vida completa. Actualmente tenemos políticas parcializadas. Por un lado lo ve salud, por otro lado lo ve educación, y no hay una comunicación entre estas dos carteras, entonces tenemos muchas problemáticas respecto a eso y una ineficiencia en los recursos. Hay un escaso reconocimiento y valor a la labor de cuidadores, que justamente era el tema anterior. Por lo tanto, desde esa mirada, las propuestas son las siguientes. Esta política debiera mirar una sinergia entre salud y educación enfocada en la trayectoria de las personas con TEA. Esto evitaría que, por ejemplo, evitaría la comunidad infantil hiperdiagnosticada. Tenemos niños que se diagnostican en los equipos de salud y después vuelven a ser diagnosticados en educación. Y no hay una comunicación entre los equipos, por lo tanto hay una confusión y desorientación de los padres y cuidadores. Eso hace que haya una ineficiencia en los recursos. Por lo tanto, si logramos sinergia, podríamos tener también una mayor eficiencia en los recursos destinados a la política. Permitiría un desarrollo del enfoque biopsicosocial, ¿cierto?, y de enfoque de derecho, mejora en los procesos de intervención y en los pronósticos y una intervención sistémica y ecológica. Las propuestas para el sector educativo es revisar los tipos de apoyo a los profesionales asistentes de la educación, porque los niños con TEA requieren de tiempos distintos, revisión de los roles para que las escuelas no tengan que prescindir de uno y otro, promover formación en TEA en los equipos educativos. Desde la gestión, ampliar cupos para estudiantes con TEA y visibilizar las necesidades educativas de estudiantes adolescentes que en este minuto están en una invisibilización total. Y en cuanto a la política, fomentar una trayectoria educativa de educación superior que en este minuto tampoco existe en el país.
Desde salud hay que fomentar iniciativas que promuevan un censo nacional sobre personas con TEA, yo creo que eso urge. Desde el enfoque, fomentar un enfoque biopsicosocial sistémico y ecológico y mejorar el flujo de atenciones para diagnósticos tempranos. Promover formación de TEA en los equipos de salud es tremendamente importante. Mejorar las condiciones laborales de los equipos de salud. Y en cuanto a derechos, cobertura gratuita de medicamentos y tratamientos para personas con TEA, vigilancia de prescripciones de medicamentos en las escuelas. Esto es especialmente crítico porque no se consideran los determinantes sociales que tienen los cuidadores y los padres y madres. Entonces, muchas veces en las escuelas llegan los papás diciendo, es que tiene que tomar esto y no entiendo por qué, no entienden las dosis, y se recae. Seguimos focalizando a las escuelas como el problema, pero también como el punto de las soluciones. Yo creo que aquí eso da para otra discusión. El enfoque debiera ser diferente. Seguimos sobrecargando a las escuelas cuando estas cosas pueden ser compartidas. Y el fomento a la asignación económica y cuidado en salud mental a cuidadores, también pensamos, ¿cierto?, que es fundamental realizarlo. Eso, estuve en el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad y espero que estas reflexiones sirvan para poder levantar una política con enfoque de derecho y bottom-up, que es lo que busca el país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Katherine, por compartir esta presentación. Éxito ahí en su trabajo en el doctorado. Y precisamente lo que busca este esfuerzo es cómo contribuimos a tener una política más robusta. Y esta sinergia de la que tú nos hablabas, de educación, de salud, de cómo, de lo que significa también el compromiso ético con los recursos públicos, porque cuando hay un hiperdiagnóstico, por un lado en salud, por otro en educación, y que muchas veces son hasta contradictorios en la forma en cómo se abordan, es complejo. Y en la sesión pasada, de este lunes me parece que fue, nos decían varios especialistas, entre ellos una pediatra que trabaja en el Hospital Van Buren a cargo de los temas de TEA. El Chile crece contigo, pero no crece con los niños y niñas con TEA. Entonces, tenemos ahí una necesidad de poder mirar y gracias por las propuestas respecto del decreto 170, de mejorar las gestiones del PIE y comentarles que esta comisión ya por unanimidad solicitó al Ministerio de Economía que podamos tener información, porque si no estamos bien a ciegas en el próximo censo respecto de personas con trastornos espectro autistas en nuestro país, de manera algo que tú lo planteabas, cuántos son, decías tú, Caterina. Entonces creo que eso también ayuda en este proceso. Muchísimas gracias por su presentación. Y a continuación queremos ofrecerle por hasta 10 minutos la palabra a la asociación Te Acompaño, a su vicepresidenta, la señora Claudia Bilbao, y a la señora Elizabeth Montesinos. ¿Están ahí? Parece que no están conectados. No, parece que no. Macarena está conectada, entonces le damos la palabra a la Fundación Motívate, a su presidenta Macarena Mancilla, que se encuentra también acompañada de Fiamma Moreno. Macarena. Hola, buenos días a todos días. los presentes, buenos días a los senadores, a la comisión y directores de otras organizaciones. En nuestra presentación voy a compartirla ahora inmediatamente. Está habilitada ahí. Gracias, senadora. ¿Me avisan, por favor, cuando se puedan...? No, ahí estamos viendo la página, nos estamos viendo todo. Ahí sí. ¿Ahora ahí, sí? Ahí sí. Ya, pantalla completa. Ya. Pueden verla bien, ¿cierto? Se ve muy bien, se ve perfecto. Bueno, en nuestra presentación, sí, ustedes... me acabo de conectar. Ay, Dele nomás.
ver. No, ahí se salió la presentación. Sí. Un minuto. Ahí está. ¿Y ahora sí? Sí, ahí se ve la presentación. Y ahí vamos a ver la pantalla completa. Ya, muchas gracias. En nuestra presentación, ustedes observarán imágenes de las distintas actividades que hemos estado realizando de manera gratuita para nuestros hijos e hijas con solo apoyo de profesionales voluntarias. Mi nombre es Macarena Mancilla, soy madre de un joven de 13 años diagnosticado con TEA nivel 2 y discapacidad intelectual. De profesión, soy profesora diferencial, actualmente estudiante de magíster, y además es importante comentar que fui diagnosticada en la adultez con TEA nivel 1. Soy fundadora y presidenta de la Fundación Motiva TEA de la comuna de Tomé, región del Biobío. Y hoy queremos comenzar esta intervención agradeciendo a senadores, a la comisión por la oportunidad, la invitación y consideración, ya que nuestra fundación está pronto a cumplir 3 años de trayectoria. Y para nosotros es un honor estar aquí. El proyecto contempla en su artículo 3 que en la aplicación de esta ley se deberá dar cumplimiento al principio de neurodiversidad, concepto que nos identifica en conformidad a nuestra comunidad autista, ya que una de las mejores formas de abordar el espectro del autismo. A continuación presentará Fiamma Moreno, secretaria de nuestra organización. Buenos días, mi nombre es Fiamma Moreno, madre de un niño de 3 años y 6 meses diagnosticado con autismo en nivel 2. Y debido a mi experiencia personal en representación de la Fundación Motiva TEA, haré énfasis en el diagnóstico temprano. La ley lo especifica en el artículo 5, ya que el proceso en el sistema público es muy lento, porque los profesionales no están capacitados para entregar el diagnóstico definitivo. Situación que a mí en lo personal me ha llevado a esperar 1 año para recibir el diagnóstico. Y recientemente la atención de un solo profesional. Asimismo también quiero mencionar lo que aparece dentro de este mismo artículo sobre la educación y la capacitación según corresponda de las personas dentro del espectro autista, en donde es muy necesaria, tanto para los familiares o a los mismos cuidadores. Esto es muy importante porque el simple hecho de tener el diagnóstico muchas veces provoca un problema familiar. En varias ocasiones se da el caso que se rompe el lazo familiar porque no hay una ayuda de por medio y tampoco están informados sobre el tema, ni de cómo saber comprender la situación. Por eso es de vital importancia que cada uno de los integrantes del grupo familiar sea llamado por un especialista para que sean orientados al respecto, ya que el tema del diagnóstico les compete a todos. Además, casi siempre somos las mamás las que vamos al médico o llevamos a nuestros niños a terapia. Yo me pregunto, ¿y los papás o el hermano mayor o los abuelos? Ellos también deberían integrarse porque son del núcleo familiar. Nosotros muchas veces nos agotamos como nuestro rol de madre y dueña de casa o como las personas que somos. Esto es un agotamiento constante al que nos enfrentamos a diario. Por eso es de vital importancia que este tema sea incorporado. Otro punto que me gustaría abordar es el tema de la atención interdisciplinaria. Estoy en total acuerdo con lo que se menciona, pero me gustaría que se especificara quiénes serán los que conforman el equipo de profesionales, ya que ha pasado que por falta de información muchas veces nuestros niños no reciben una atención adecuada, porque el profesional no está al tanto de cómo actuar en una situación donde nuestro hijo sufre una desregulación, que puede ser sensorial o puede ser emocional. Y por último, en relación al trato digno, en la letra A del artículo 5, es importante sensibilizar a profesionales del área de salud para que entreguen una atención humanizada, un trato respetuoso y digno.
Continuando con nuestra presentación, en el artículo 10, conforme al proyecto, se necesita incorporar la accesibilidad universal a la información a través de la anticipación visual, pictogramas, señalización que permitirá cumplir con la normativa vigente dispuesta en la Ley 20.422, que en su artículo 3 lo establece y aún permanece pendiente desde hace más de 10 años. Por consiguiente, quiero destacar en esta oportunidad la alianza que como fundación tenemos desde hace más de 2 años con el Servicio de Salud Talcahuano, entidad con la que hemos estado realizando diversas capacitaciones de sensibilización a profesionales de su jurisdicción, y en el año 2020 hicimos entrega de un libro gratuito en pictogramas, el que hemos ido considerando progresivamente distintas unidades de salud, entre ellas, por ejemplo, pictogramas para la atención dental, pictogramas de vacunación, hospitalización, control sano, prevención e intervención del COVID, entre otras, que ustedes pueden conocer a través de nuestras redes sociales en una plataforma virtual que se encuentra en nuestro libro digital para ser descargado en PDF y puedan ustedes compartirlo con sus familiares. Además, el año pasado comenzamos a implementar nuestro protocolo inclusivo en Municipalidad de Tomé. Hace 2 meses inauguramos el letrero en acrílico que ustedes pueden ver en pantalla. La ceremonia destacó el hito de la implementación en pictogramas, que será señalizado dentro del edificio y en lugares públicos de nuestra comuna. También pueden apreciar el letrero instalado en las dependencias de Cefam Bellavista, establecimiento que nos brindó apoyo desde el primer momento y es pionero en la región. Y para finalizar, en el artículo 15, en relación a educación, es importante que se considere la cantidad de estudiantes diagnosticados por aula, debido a que 2 permanentes es una cantidad insuficiente, y esta situación genera dificultades entre comunidad educativa y familias, quedando en muchas ocasiones nuestros hijos sin ser intervenidos por profesionales, siendo vulnerados en su derecho a la educación, y estas situaciones generalmente se presentan porque, como ya conocemos, el espectro autista es diverso en características, conductas y necesidades de ayuda. Esa sería nuestra presentación, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a la Fundación, porque sabemos que cada logro es un trabajo enorme. Así es que lo que hoy día ustedes muestran en esta imagen, sabemos que hay muchísimo trabajo detrás, y quiero insistir en uno de los temas por los que nos pareció muy relevante el trabajo de estas 3 comisiones unidas del Senado, que es un hecho inédito, y la incorporación particularmente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, era abordar el tema de las cuidadoras. Lo que ustedes decían, este cansancio de las cuidadoras, ¿quién las cuida? Entonces ese es un tema que también sabemos, está la senadora Claudia Pascual, que preside esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, forma parte de uno de los principales desafíos también en este proyecto de ley. Así que muchísimas gracias a la organización por compartir sus logros, sus preocupaciones y sus aportes a este proyecto de ley. Muchas gracias, senadora. Gracias. A continuación, queremos ofrecerle la palabra también a Luis Godoy, que ha estado desde temprano aquí conectado. Muchísimas gracias, Luis, por ser parte también de los aportes y contribuciones en este proyecto de ley, y le ofrecemos la palabra por hasta 10 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar. Me presento, mi nombre es Luis Godoy, soy de la comuna de Quillota, tengo 42 años, soy autista diagnosticado recién hace 3 años, a mis 39, y eso fue gracias a que dentro de mi familia un sobrino fue diagnosticado con autismo, y eso me motivó a mí a investigar sobre el tema y poder
autodescubrirme en un principio y después, con harto esfuerzo, fui buscando mi diagnóstico personal. Antes de comenzar, quisiera hacer algunos comentarios. Por ejemplo, el correo que me llegó para hacer la confirmación de que iba a participar hoy día en esta conversación, me llegó recién ayer. Y nosotros los autistas necesitamos harta anticipación para poder manejar un poco nuestra ansiedad, poder pensar qué vamos a decir, porque hay tanto que decir que uno no sabe por dónde empezar. Así que, ¿qué decidí yo? Fue poder hablar sobre mis temas de interés. ¿Ya? Yo soy profesor de matemáticas, así que uno de mis temas de interés son los números y enseñar. Así que aquí la educación es algo que siempre me ha motivado a interiorizarme en ese tema. Otra cosa que quería mencionar es que el autismo, como erradamente antes se creía, tenía más prevalencia en hombres que en mujeres. ¿Ya? Pero hay estudios recientes que demuestran que el autismo no hace diferencias de género. Ya la prevalencia en hombres y mujeres uno es a uno. Así que la cantidad de personas autistas que no han sido diagnosticadas es bastante grande. Referente a lo que los quería presentar, en educación existen muchos profesionales del área que tanto en la parte pública como privada desconocen sobre autismo y de la neurodivergencia en general. Muchos manejan información desactualizada y se manejan con los estereotipos que hay sobre la información hasta el momento. Y eso hace que hayan sesgos por edades, ¿ya? Porque la gran mayoría se concentra en estudiar el autismo en la primera infancia, ¿ya? Pero hay muchas personas autistas adultas como yo, que en mi caso, que si no fuera por una iniciativa propia, no tuve la oportunidad de ser diagnosticado a tiempo, ni de tener los apoyos necesarios que hubieran sido de gran ayuda en toda la etapa de la educación, en todos sus periodos. ¿Ya? Actualmente no existen establecimientos educacionales de ningún tipo de educación superior que tengan programas de inclusión para brindar apoyo a estudiantes autistas y ninguna otra divergencia, produciendo esto de discriminación en el grupo etario de los adultos jóvenes que están iniciando sus estudios de la educación superior. La desinformación sobre el autismo abarca a toda la sociedad, en todos los niveles educativos, en todos los estratos sociales. Y a los profesionales de la educación no recibimos una adecuada formación sobre lo que es el autismo, ni cómo se debe trabajar con personas que están dentro del espectro. Es imposible tener una receta que nos indique cuál es la forma correcta de enfrentar una situación, que al ser un espectro, todos tenemos diferentes necesidades de apoyo, una diversidad de intereses, de perfiles sensoriales únicos y una multiplicidad de crianzas y entornos familiares para todos los gustos. Lo más importante para tener en cuenta para tratar con una persona autista es conocer todas estas características. Solo así se puede comprender el motivo de una desregulación, lo que permite tener una herramienta para poder abordar la situación y hacer una contención adecuada y oportuna. Esto en nuestro sistema de educación actual es imposible de llevar a cabo, ya porque tenemos salas llenas de niños, un currículum que es muy extenso, presionados por cumplir con los objetivos académicos que se les imponen, como por ejemplo el cumplir con un mínimo de contenidos mínimos de aprendizaje o tener una cierta cantidad mínima de notas para poder cerrar un promedio. El objetivo no es conocer a sus alumnos y saber lo que les pasa, porque no hay tiempo para eso. Si alguien hace desorden, no basta con llenarle la hoja de vida con anotaciones negativas o mandarlo a inspectoría y sacarlo de la sala para que otros se hagan cargo. O llamar al apoderado para recomendarle que lo lleven donde un neurólogo o psiquiatra
con la intención de que lo puedan medicar, ¿ya? Porque la medicación es como la última instancia que uno debiera recurrir, solamente en caso de que hayan autolesiones o comportamientos que, que tengan un riesgo para la salud. Debería ser una prioridad tener una claridad para identificar cuáles son los estímulos que están haciendo la autorregulación del niño, que lo llevan a hacer esas disrupciones. Pero también por el otro lado del espectro estamos las personas que comúnmente somos catalogadas de tímidas, que no hacen ruido sobre nuestros intereses profundos, pero se nos dificulta la interacción social. A nadie se le pasaría por la cabeza que ese niño está tan tranquilo porque está en una crisis, con mutismo situacional o en medio de un shutdown. Este tipo de alumnos, al no ser disruptivos, no levantan señales de alerta ni a los profesores ni a los cuidadores, pero requieren tanto apoyo como cualquier otra persona que esté dentro del espectro. Solo se necesitan diferentes terapias, enfocadas en lo que requiere cada uno para un desarrollo personal. El diagnóstico tardío, ¿ya? Y la desinformación que hay del autismo a nivel global, transversal en todo lo que ya mencioné, nos ha traído como consecuencia que a lo largo de la historia todos esos niños disruptivos hayan sido llevados a, entre comillas, especialistas que lamentablemente, por no tener la formación profesional adecuada y no han actualizado sus conocimientos, nos han entregado diagnósticos errados, como TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión, etc. Esto les ha implicado recibir acompañamientos necesarios para disminuir sus crisis. Mientras tanto, todas las personas que al ser más tranquilas nunca levantamos sospechas de pertenecer a alguna neurodivergencia, llegamos a una edad adulta sin siquiera tener un diagnóstico, mucho menos alguna terapia de acompañamiento. Simplemente atravesamos nuestra vida sintiendo que no encajamos en ninguna parte, sintiéndonos extraños, como si hubiéramos nacido en una época que no nos corresponde o como si viniéramos de otro planeta. Por lo general, nos cuesta hacer y mantener amistades, conseguir trabajo estable o incluso encontrar pareja. Preferimos alejarnos de los estímulos que nos dañan, según nuestro perfil sensorial, que puede ser muy variado. Los más comunes son los ruidos, las luces, los olores, los sabores, las texturas o incluso la gente. Por estas características es que preferimos evitar estos estímulos y quedarnos en nuestros lugares seguros por nuestra salud mental, pero eso muchas veces significa quedar aislados y solos. Creemos que esto se puede evitar identificando a todos los adultos autistas que pudiera haber a nivel nacional, comenzando por todos los familiares directos de estos niños y niñas que actualmente están siendo diagnosticados, porque la transmisión genética que se origina es la que más influencia tiene, y si un niño es autista, probablemente alguno de sus progenitores también lo sea. De hecho, yo tengo una hija y ella también es autista. Y mi papá, que en paz descanse, con la familia también pensamos que también estaba dentro del espectro. Ya, pero para lograr esto se necesita que haya más especialistas enfocados en la adultez, que los puedan identificar y acompañar en esas terapias que nunca han tenido y que tanto han necesitado. Desde mi rol de profesor, creo que educar a toda la sociedad sobre el autismo será el primer paso en este largo camino que nos queda por recorrer, para crear conciencia, disminuir la discriminación y eliminar el rechazo que tanto nos hace daño. Hay que cambiar la sociedad, educarla para que sea amigable para toda la población y no exponer a los autistas a situaciones que nos hacen daño, porque nunca lograremos adaptarnos a algo que para nosotros se siente como si fuera una tortura. Ya, eso es lo que les quería comentar. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Profesor, muchísimas gracias a usted. Somos nosotras quienes tenemos que agradecerle, porque durante lo que ha sido este proceso de audiencia hemos escuchado muchas veces las dificultades respecto del diagnóstico tardío, pero su testimonio también nos indica caminos en cómo podemos apoyar.
desde las políticas públicas en el acceso a estas, no solo a estas terapias, sino al reconocimiento. Y valorar además que usted, desde el ámbito de la educación, puede hacer un trabajo que, a diferencia a lo mejor de lo que le tocó a usted vivir, puede ayudar a tantos jóvenes en este proceso. Así es que muchas gracias por estar acá, por compartir su testimonio y por transformar ese testimonio de sentir muchas veces que le tocaba vivir un cambio de época, cambiar la época para tantas personas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Bueno, ahí ya vemos en la pantalla a Claudia Bilbao de la Asociación Te Acompaño, ella es la vicepresidenta. Claudia, le ofrecemos la palabra por hasta 10 minutos y luego a la Fundación Unicornio, que también la vemos ahí ya en la pantalla. Claudia. Muy buenas tardes, ya son pasadas las 12. Muchas gracias por la oportunidad y voy a compartir mi presentación. A ver si logro encontrarla. Acá está. No se ve, ¿no es cierto? No. Creo que me falló Todavía la no. tecnología. Creo que me falló la tecnología aquí. A ver. Tengo que ponerme yo primero y compartir, ¿cierto? Sí, pues no he puesto compartir pantalla. Genial. Ahora pongo compartir. Ahí sí. Ahí ya, sí, ahí se está viendo. Ya. Y aquí tengo que poner esto. Ahí creo que lo logré. Sí, perfecto, se ve muy bien. Fantástico. Ya, vuelvo al anterior. Bueno, yo, como decía la senadora, soy Claudia Bilbao, soy vicepresidenta de la Asociación Te Acompañamos de Coyhaique, y en el fondo nuestra misión o mi misión es un poco hablar de la experiencia de nuestra agrupación, que muchas veces es muy similar a la de otras agrupaciones en el territorio. Nosotros somos de una zona extrema, por lo tanto todo lo que han compartido los exponentes anteriores de alguna manera se multiplica a veces por varias veces, digamos. Bueno, acá yo puse un resumen que son como nuestros ideales, que yo creo que todas las agrupaciones y personas autistas que tienen la oportunidad de hablar de este tema quieren lograr: que haya un diagnóstico temprano y acceso a una terapia multidisciplinaria personalizada. Como decía el profesor anteriormente, también hacer énfasis en la detección tardía, que es muy importante porque tiene problemas en el ámbito laboral, digamos, y en el entorno comunitario también. Cuesta mucho adaptarse cuando no se han recibido ciertas terapias de apoyo. Crear sistemas de educación inclusivo que potencien las capacidades individuales de cada niño. Cada niño dentro del espectro es muy distinto. Antes de avanzar, yo les voy a comentar mi condición personal. Yo no sé aún si estoy dentro de la condición, pero resulta que tengo 2 niños autistas. Tengo un niño de 7 años que es un autista preverbal, que aún no controla el esfínter, entonces me hace mucho sentido lo que decía una profesora anteriormente, que hablaba de los niños que son menos funcionales. Pero también tengo un niño de 9 que está en la educación regular, que hasta los 4 años y medio prácticamente no hablaba, pero a los 5 aprendió a leer solo. Por lo tanto, él efectivamente está incorporado, está incluido, pero tiene obviamente lo que nombraba también los exponentes anteriores, que son las desregulaciones emocionales que hacen que nuestros niños y adultos y adolescentes tengan apoyo, la necesidad de apoyo durante todo su curso de vida. No nos gusta a nosotros como asociación hablar, y en particular a mí, hablar de este lenguaje capacitista que habla de alto funcionamiento. Preferimos hablar de niveles de apoyo. Por lo tanto, esa es más o menos nuestra posición. Bueno, idealmente debieran haber convenios con prestadores de salud públicos y privados y crear instancias de cuidado, tanto del autista como de sus familias. Mucho se ha hablado del tema de los cuidadores. También contar con personal calificado, principalmente en salud y educación, que duda cabe, diagnósticos certeros, tempranos y en educación, para poder enfrentar todo lo que significa este amplio espectro de niños autistas que
cambian mucho sus sistemas sensoriales y sus formas de relación y su forma de responder a los estímulos externos muchísimo de uno a otro. Y principalmente en el fondo que vaya hacia una sociedad y hacia un grupo que esté a cargo de estos niños, que sea más empático, que logre ponerse en su lugar, que otorgue un buen trato tanto a él como a sus familias. Y finalmente, bueno, dar continuidad de la atención y seguimiento y reevaluación durante todo el ciclo vital o curso de vida. Nosotros pensamos que algunas claves para el éxito son ya las que se han nombrado, ¿cierto? Generación de datos y estadísticas que hayan a nivel nacional y que sea compartida por todos los servicios del Estado para poder crear políticas públicas básicamente, y que promuevan estas también la inclusión y el acceso universal en todo el curso de vida, y en específico también que esté mucho más abandonado en la etapa adulta, donde los perfiles de cargo tienen que adaptarse, donde tiene que haber una educación hacia el entorno laboral donde esta persona se va a desempeñar. Entonces, bueno, por ahí va. También, como decía anteriormente, alianzas estratégicas público-privadas en temas de empleabilidad, que es necesario, obviamente, que los privados participen en esto, que los públicos tal vez pongan los estándares, pero los privados no se marginen de esto. ¿Por qué no? Esto es una idea que se nos ocurrió, por eso lo pusimos ahí, incentivar la aplicación de incentivos tributarios para las empresas que tengan estas políticas de inclusión y de accesibilidad universal. La creación de equipos de contención para los autistas y su círculo familiar directo es muy, como se decía anteriormente y se ha hablado muy latamente durante la mañana, en especial para la dupla o binomio autista-cuidador. Que muchas veces, bueno, los niños autistas son muy vinculares, se adaptan a una sola persona, y por eso es importante, digamos, que ellos conozcan un espectro de gente, que se relacionen con más personas, porque si no les cuesta mucho darse, entre comillas. Y aquí viene el tema del burnout de los padres, el síndrome del cuidador que hablaba la mamá, pucha, que certera en todo lo que dijo. Bueno, y promover en prestadores de salud, activar programas de intervención de diferentes especialistas en una misma prestación, tipo SPAD. Es una cosa que se nos ocurrió también poner como una idea, porque se necesita aquí una intervención multidisciplinaria. Y aquí me quiero detener porque en el fondo también me suma lo que se dijo anteriormente, de especificar que especialistas debieran estar en los equipos multidisciplinarios, y específicamente en los programas de integración sensorial, los programas de integración escolar, que tienen que ver mucho con la accesibilidad universal. Pero ahí, en general, los PIE de los colegios son el desde. Y yo he escuchado muchos educadores que hablan, sin tener mayor información acerca del autismo, que hablan de que el DUA, que el diseño universal de aprendizaje, podría ser una cosa transversal y fantástico y que podría solucionar todo. Pero nuestros niños tienen perfiles sensoriales muy distintos, que necesitan la intervención de especialistas como los terapeutas ocupacionales. Por eso dije integración sensorial. Hay muchos niños que tienen dificultades en eso, dificultades con los olores, dificultades con los ruidos, dificultades con los colores, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ojalá formaran parte tanto de los equipos, obviamente en salud, que ya están incorporados, pero también en educación. Bueno, y lo más importante de todo es lo que, atendiendo a lo que decía el profesor, visibilizar una condición que no se ve, informando a toda la comunidad, educando a las familias y su entorno laboral, no solamente al cuidador, no solamente a los integrantes del proyecto de integración, capacitando a profesores que acompañan durante todo el curso de vida, profesionales que acompañan durante todo el curso de vida, y bueno, obviamente algo que se sabe que es el autismo, una condición, no una enfermedad, que los apoyos buscan desarrollar habilidades e instalar competencias para atender el mundo que les rodea, para poder desenvolverse con autonomía dentro de él. Nosotros tenemos un sistema de datos que recopilamos al ingresar, tenemos un formulario de ingreso, y les quiero entregar algunas cifras en el tiempo que me queda, que en el fondo de alguna manera puede ser un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Esto es en base a 159 formularios de ingreso. Nosotros tenemos 159 integrantes autistas en nuestra asociación. La identidad de género.
dice que hay casi un 80% de género masculino frente a femenino, pero ahí claramente hay probablemente un sesgo. La identificación de las autistas adultas, o sea, las mujeres, es mucho más difícil, hay mucho más camuflaje. Y probablemente muchas madres de niños autistas, sobre todo cuando tenemos más de uno, estemos dentro del espectro y sin diagnosticar. En nuestro caso, nosotros también recibimos niños en sospecha para dar contención a los padres cuando se inician en este camino, y tenemos ahí un 22% todavía en sospecha. ¿Dónde surge la primera sospecha? En este momento en el hogar, y debiera probablemente ser o en el control de salud o en el jardín de escuela, y de ahí la necesidad de los apoyos y las capacitaciones constantes. ¿Cuándo fueron diagnosticados? Ojalá fuera todo azul, si se fijan, antes de los 24 meses, pero lamentablemente en diferentes edades. Y hay un caso, bueno, hay lo ideal, lo antes posible, pero tenemos un 25%, más de un 25% que es diagnosticado sobre los 5 años, perdiendo los 5 años anteriores de poder tener apoyos. Y aquí tenemos un problema en nuestra zona, que la mayoría se atiende en el sistema público de salud, pero son diagnosticados en el sistema privado. Y eso significa una gran barrera, porque tenemos pocos especialistas en regiones, sobre todo en zona extrema, y no hay posibilidad de viajar a Santiago o de Puerto Montt hacia el norte, donde están todos los especialistas. Bueno, aquí habla un poco más de esto, pero bueno, no voy a alcanzar a hablarles de todo, pero es importante esto, que la credencial de discapacidad, hay mucha resistencia respecto del lenguaje, porque, o sea, respecto de la incorporación dentro de la credencial de discapacidad, porque hay muchas familias que se resisten porque piensan que los van a etiquetar. Entonces, el lenguaje que se utilice dentro de la normativa es súper relevante, y que tienda a no patologizar esta condición. Nosotros entendemos que hay ciertas cosas que tienen que verse desde el punto de vista de salud para hacer políticas públicas, pero muchas veces los padres tienen mucho miedo de esa situación y no quieren, y por lo tanto no están registrados en el Registro Nacional de Discapacidad, y se pierde esa estadística. Nosotros en aspecto territorial tenemos, para que ustedes se den cuenta, digamos, las diferencias y las complicaciones que tenemos, el sistema público de salud tiene en estos momentos un neurólogo infantil en atención presencial en el hospital, un neurólogo infantil en seguimiento telemático, y solo un psiquiatra infantil en atención telemática en COSAM. La región de Aysén no tiene salud municipalizada, todo depende del servicio de salud. Los CEFAM y los SECOF pertenecen al servicio de salud. Y en educación, esto es súper importante, porque casi el 100% de los establecimientos educacionales reciben aportes del Estado, o son municipalizados o son particulares subvencionados. Pero hay algunos que no tienen programa de integración, y hay otros que se niegan a tener programa de integración permanente, lo que significa que los padres tienen que hacer un peregrinaje y cambiar a los hijos de colegio muchas veces, lo que obviamente es un atentado prácticamente para los niños nuestros, porque ellos necesitan rutinas, necesitan gente conocida, necesitan cercanía de sus cuidadores, tanto de sus cuidadores como la gente que está en ellos. Y bueno, los antecedentes críticos es que la oferta local de especialistas demora el diagnóstico e ingreso a un programa de apoyo en niños, que son los programas de integración, más aún en zonas más aisladas, zonas que la región de Aysén, desde la puerta norte hasta la puerta sur, tiene 800 kilómetros, y hay lugares donde solamente hay posta rural, y ahí cobra mucha importancia la atención en salud primaria, cobra mucha importancia el aporte de los profesores, no solamente de los educadores diferenciales. Falta de capacitación y conocimiento en equipos educativos genera un peregrinaje y constante de los estudiantes, y una deserción escolar que es bastante más elevada de lo que arrojan las estadísticas. Hay un alto costo de las terapias de apoyo. Acá no tenemos en el sistema público un equipo apropiado, por lo tanto recojo lo que decía la madre que reclamaba sobre la ausencia del padre. Las familias se precarizan a raíz de este esfuerzo que uno hace, pagar dos terapias de fonoaudiólogo a la semana, 2 terapias de fonoaudiólogo o de terapeuta ocupacional a la semana, cuando se puede, 25.000 pesos cada sesión.
Y los cuidadores principales, en un 98%, en nuestro caso, en nuestra estadística, son madres. Y aquí me quiero detener porque es súper importante tanto el burnout como la precarización de nuestra condición de mujeres. No tenemos una protección social, no tenemos apoyo emocional, no tenemos una serie de cosas, y al final, aunque tengamos muchos títulos, yo soy médico veterinario de profesión y gracias a Dios puedo trabajar como puedo, pero tenemos madres de nuestra agrupación que están solas, como la madre que nos contaba anteriormente su caso, y que les han cortado la luz, que le cortan el agua, y nosotros como asociación, bueno, vamos a hacer lo que podemos, como grupo de familias, apoyamos lo que es más, pero hay un abandono por parte del Estado enorme. No existen estos, como les decía, programas de cuidadoras y familia, y hay un abandono de los adultos autistas en cuanto al diagnóstico tardío y apoyos para mejorar su entorno laboral y evitar la deserción laboral. Bueno, y lo que yo les decía, que hay una insuficiente respuesta de gestionar la credencial de discapacidad debido a este estigma que las familias todavía piensan que sus hijos y sus familiares van a tener respecto de la sociedad. Esto me gusta mucho y se los quiero compartir porque muchas veces nuestros niños, con tanto estímulo y sin preparación y sin entrenamiento, nuestros niños y nuestros adultos autistas no entienden el mundo, y la verdad es que esta frase a ellos les viene muy bien en esos casos. Se quieren aislar, no porque quieran, sino que sienten que el ambiente los atenta contra ellos en el fondo. Y los padres muchas veces estamos tan arriba de la pelota, tan cansados, que la verdad es que lo único que queremos en algún momento es poder descansar, y a veces no podemos porque estamos 24/7 a cargo de nuestros hijos. Y finalmente, recordarles que la diversidad es la norma y no la excepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este tremendo trabajo. Sabemos por atrasarme, pero bueno. No, está bien. Sabemos las condiciones complejas de aislamiento también que se vive en la región de Aysén. Tuvimos la posibilidad de estar hace pocas semanas tanto con el alcalde de Aysén como el de Coyhaique y el ministro de Educación por temas de educación particularmente, y vamos a mirar específicamente lo que ustedes nos plantean, cuál es la oferta pública. Nosotros ya le enviamos a todos los ministerios que están involucrados en este proyecto que dieran a conocer su oferta pública, pero este dato que usted nos plantea, en donde dadas las condiciones territoriales, muchos de los colegios son públicos, sean estos municipales o particulares subvencionados. El que no tenga una oferta disponible a través de los programas PI es una preocupación, dada particularmente la condición geográfica y de aislamiento de la región. Así que muchísimas gracias a la Fundación por el trabajo que están haciendo en la zona. Así que a continuación le ofrezco la palabra a la Fundación Unicornio por hasta 10 minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marixa Contreras. Soy de la sexta región de San Vicente, Tahuatahua. Soy la fundadora de esta gran obra que se llama Fundación Unicornio, Todos Somos Uno, ¿ya? Y que vamos de menos a más. Quiero contarles que tenemos alrededor de 60 familias con nosotros. Tenemos casi 18 profesionales trabajando en esta fundación en forma gratuita. Fuimos constituidos desde el 15 de febrero, pero esto ya hace unos meses atrás que estábamos juntando mamitas, pensando que íbamos a ser muy poquitas. Pero hoy día estamos sumando y tengo una lista de espera de casi 20 niños que lamentablemente en este minuto les estoy diciendo que me esperen, porque los recursos no los tenemos. Pero les voy a contar más o menos lo que vivimos en esto. Como representante de la familia y de los miles de papás, madres, abuelos, hermanos y cuidadores, todas y todos,
Hoy les comento a ustedes que este proyecto de ley ha abierto esperanza a un futuro mejor para quienes acompañamos a un ser amado que vive con la condición del espectro autista, donde hoy hemos sido las familias quienes nos hemos organizado por resolver una necesidad tan sentida para estas personas, la necesidad que se atendiendo de manera oportuna y eficiente, por lo que hemos puesto el hombro y nos hemos hecho cargo a todo momento de los desafíos y atenciones que hemos logrado visibilizar en nuestros niños, niñas, hermanos, familias y en general. Siendo que el camino nos hemos encontrado con grandes murallas, algunas que hemos derrocado a golpe de puño y condición, pero hay otras que aún nos ganan la batalla. Por eso agradecemos esta instancia como estas para mostrar nuestra realidad. Agradecemos el apoyo de nuestras autoridades comunales, regionales y a todos quienes lideran este proyecto, como nuestro senador Juan Luis Castro, presente junto a nuestra fundación en todo momento. Pero aún son muchos los desafíos por visibilizar aspectos sociales que resguarden los desarrollos y bienestar general de aquellos niños y niñas que no están escolarizados en la llamada primera infancia, el cual es un periodo crítico del desarrollo que pueden marcar grandes diferencias en el manejo y avance de esta condición. También aquellas personas que egresan del sistema cumpliendo una mayoría de edad y que quedan a la deriva sujetos a un diagnóstico avanzado, sin mayores apoyos profesionales, económicos y de acompañamiento, personas vulnerables, ante un sistema que solo recientemente ha ido visualizando cómo personas mayores son autistas, personas autónomas, pero dependiendo personas abandonadas por la garantía del Estado, y a las cuales nos falta mucho por incorporar a un espacio de trabajo remunerado, a los espacios de educación superior y los espacios de participación, y tanto otro, donde hoy no existen redes de apoyo en los sistemas sociales, educacionales y a veces tampoco en la salud, aumentando su deterioro y presentando retrocesos importantes en su funcionalidad, los cuales nos angustia profundamente. Nos hemos hecho cargo creando redes de apoyo entre nosotros mismos, sosteniendo muchas veces el desamparo, golpeando puertas sin cesar, formando una familia unicornio, que todos somos uno, que recorre a los distintos lugares de nuestra región, llegando este rayo de esperanza, pero donde se nos agotan las fuerzas y recursos de todo tipo, y donde a pesar de habernos constituido como organización legal, estamos a la deriva, ya que no contamos con el proyecto específico que nos permitan seguir avanzando y donde deberemos competir con clubes deportivos, juntas de vecinos, organizaciones civiles a la par, sin mayores privilegios, sin mayores beneficios, para seguir acompañando a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, extendiendo que el bienestar de ellos y ellas no es compatible con este tipo de proyectos, donde los apoyos no pueden escasear, ya que nuestros niños, niñas no pueden esperar. El futuro nos apremia. Nos preguntamos a diario, ¿qué pasará cuando ya no estemos para acompañarles? ¿Y qué será de ellos en aquellos periodos normativos más difíciles? ¿Y qué será de nosotros ante la falta de espacio, mayores oportunidades para dar abasto con tantas familias que día a día se unen a esta causa? Hemos avanzado,
pero aún queda muchísimo por hacer. Considero la necesidad de incorporar la comorbilidad de diagnóstico con discapacidad mental, síndrome de Down. El tiempo civil, donde fomentemos como sociedad completa en estos temas, a erradicar bullying, que es una palabra muy importante y que se está dando en los colegios. Discriminación de todos nuestros espacios de participación, donde aprendamos a la tolerancia y al respeto de todas sus formas. Esta pelea la seguimos dando, como siempre, desde la familia, pero estamos que esta ley nos alivie la carga que hace el viaje más llevadero. En este momento yo les voy a invitar a que escuchen a una de estas profesionales que trabajan en forma gratuita en esta fundación, Constanza Sangüesa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, la estamos escuchando. Ya. Mi nombre es Constanza Sangüesa, soy educadora diferencial de la Fundación Unicornio de San Vicente de Tahuatahua y también trabajo en un programa de integración escolar y desde ahí que vienen mis como sugerencias para este proyecto de ley. Siento que debe dejar estipulado las capacitaciones a los docentes y sobre todo porque siempre se habla de los fonoaudiólogos, de los terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales y de todo el equipo multidisciplinario que trabaja dentro del colegio, pero no nos tomamos el tiempo para capacitar a los docentes, que son los que pasan la mayor parte del tiempo con los estudiantes TEA. Por lo tanto, necesitamos orientaciones técnicas transversales a todos los establecimientos educacionales, sean particulares subvencionados o municipales, en las distintas modalidades de enseñanza, sobre todo en la educación primaria, ya que estos niños siempre necesitan de una atención temprana para poder acortar la brecha que se plantean en los establecimientos educacionales. Esta atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil entre los 0 y 6 años y tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes de los niños con trastornos en su desarrollo. Estas capacitaciones a los profesionales de la educación deben estar dirigidas a temas de organización y estructuración, y esto consiste en procurar un ambiente social decodificable, es decir, predecible para el niño, y establecer una organización temporal y espacial. También una contención afectiva y mediación, es decir, proporcionar un vínculo entre la escuela, la familia y el niño. Y, por supuesto, lo más importante, estrategias de aprendizaje. Tener siempre presente que un niño con TEA presenta un pensamiento lógico concreto, es decir, que necesita de estas señales como los pictogramas que decía una exponente anterior, utilización del lenguaje sencillo, con frases cortas, con el fin de proporcionar información clara y evitar el habla excesiva. Y estas son cosas que los docentes de aula regular no tienen conocimiento. Por lo tanto, el Estado debe proporcionar que estas capacitaciones sean frecuentes, obligatorias y financiadas por el Estado, ya que como proyecto de integración escolar nosotros solo tenemos una capacitación anual y los profesores de aula regular no tienen ninguna respecto a estos temas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Gracias. También por acompañar el trabajo como voluntaria de la Fundación Unicornio y compartir con nosotros. Maritza, si hay algo que quieras agregar. A ver, quiero agregar que necesitamos
de todas las instancias, necesitamos de todos los senadores, diputados, necesitamos de todos ustedes, en cierto modo, porque son la cara visible de nuestro país. Pero principalmente quiero hacer un llamado a los alcaldes de nuestras comunas, de nuestros lugares donde tenemos fundación, a que se puedan unir hacia nosotros, que nos puedan aportar y abrir las puertas, no una sola vez, sino que siempre. Son niños, son adultos, son adolescentes, son jóvenes, que necesitamos que hoy día nos pongamos la mano en el corazón y poder decir, somos todos uno. Y que nadie reste, todos sumen. Y gracias a los concejales de San Vicente que nos han ayudado. Muchísimas gracias también ahí por el compromiso que tienen desde lo local. Así y no, que y tenemos un senador que está ahí al pie del cañón con nosotros. Saludamos ahí a San Vicente Tahuatahua y al senador Juan Luis Castro también, que forma parte de estas comisiones que hoy abordamos este tema. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que en el día de hoy han compartido su testimonio, han hecho propuestas, así es que muchísimas gracias a Paulina Acevedo, a Yanina Rivera, a Tania Cruz, a Catherine Dinamarca, a Pía Calderón, a Macarena Mancilla y Fiamma Moreno de la Fundación Motivatea, al colega Luis Godoy, que compartió también su testimonio, a la asociación Te Acompaño, a Claudia Bilbao y a Elizabeth Montesino desde Aysén, y a la Fundación Unicornio, a Maritza y también a Constanza Sangüesa. Deseo ofrecer la palabra, la senadora Claudia Pascual nos está solicitando la palabra. Senadora. Muchas gracias, Presidenta. Sumarme a los saludos también individualizados por usted, de todas y todos aquellos que hoy día hemos escuchado. Y solo quería, además de reiterar el agradecimiento en las exposiciones, plantear a propósito de la alusión que se hizo en 3 intervenciones con respecto al tema de las cuidadoras, también cuidadores, pero que en pura mayoría son mujeres, que para nosotros, y yo en eso le quiero agradecer muchísimo a la senadora Yasna Proboste y también al senador Chaguán, que nos hayan invitado tanto desde la Comisión de Educación como de Salud a poder participar desde la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Aquí estaba también la senadora Núñez, que pertenece a esa comisión. En otras audiencias ha estado el senador Sangüesa, la senadora Allende, la senadora Carvajal, que pertenecen a esta comisión, y queremos precisamente poder aportar a esta legislación no solo en las materias generales y tan de nudo, de fondo, digamos, que ustedes han planteado, sino que también a colocar esta perspectiva de género, de que el cuidado no es solo para las personas con trastorno espectro autista, sino que también para su entorno y muy especialmente para las cuidadoras que, como se decía un ratito atrás, se necesita precisamente que también se les cuide. Y por lo tanto que la mejora de esta legislación que permita la mayor oferta de política pública posible también incluya a las cuidadoras. Así que solo reiterarles el agradecimiento por la lucha que ustedes llevan a diario, a cotidiano, en todas sus organizaciones, fundaciones y en sus familias, y agradecer además todo el empeño y la rigurosidad con la cual han estudiado la legislación para venir a hacer los aportes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a la senadora Claudia Pascual. ¿Hay algún senador o senadora que quiera hacer también uso de la palabra? Yo no veo por aquí más manos levantadas que la que acaba de formular la senadora Claudia Pascual. Queremos nuevamente agradecerle en nombre de las Comisiones Unidas el que ustedes hayan participado en esta sesión de estas comisiones y nosotros estamos convencidos en que aquí, como alguien lo señalaba, la sinergia que deben existir desde el territorio, desde lo comunitario, pero también desde el Estado, tiene que ponerse al servicio de las personas que hoy día enfrentan una situación que muchas veces se lleva muy en solitario por las familias, muy en solitario por las mujeres, muy en solitario por quienes la viven. Y ese es el sentido por el cual estamos ahí. El senador José García Ruminó también les da su
agradecimientos a todas las organizaciones que han participado en el día de ayer, de hoy, y muchas gracias también a quienes han seguido esta transmisión por el canal de televisión del Senado. Así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias, profesor. Bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.